Bueno, Carolina, bienvenida. ¿Cómo Bueno, andás? gracias. ¿Todo bien? Bien. Bueno, bien. un nuevo título. Y ya estamos Ya en estamos las ahí. puertas de, Muy bien. Para mí ya está, No ¿viste? te tenía en ciencias políticas, la verdad que me sorprendiste gratamente. No me tenías ahí como ubicada, digamos. Claro, bien. Sí, fue hace bastante. En su momento, Cristina había dicho que para defender el modelo había que capacitarse. Y yo que en la lápida me van a tener que poner, ella estudió. Muy bien. Estudié muchas cosas. Me gusta estudiar, me gusta estar en esa posición jerárquica donde el otro tiene un saber que yo no tengo y me gusta ese rol. Igual, otra carrera universitaria no, porque Claro. no. Además es Y, larga. Claro, empecé con los cursos, me salió teatro, entonces tuve que dejar esos cursos y dije, me meto en la facultad. Nadie sabrá por qué, porque como el CBC lo tenía hecho, entonces ya, que es como Claro, es la traba, traba, ¿no? tal Para la cual. UBA. El CBC lo tenía hecho, tuve que hacer 2 materias que no eran compatibles con la otra carrera y qué sé yo, y dije, chao, me meto en esto. Pero la verdad, tuvimos pandemia, todo virtual, Claro, o sea, ¿verdad? hemos pasado, Todas. o sea, la camada que somos nosotros, que nosotros somos mucho más chicos, esta camada ha pasado por todo y yo la verdad, con mi edad, con un nivel de adaptación también, te hago Meet, te hago Zoom, te hago esto, Todo. te hago lo, tuve que aprender a hacer un montón de cosas que bueno, la verdad que no sabía. ¿Y la vas a aplicar ahora, digamos? ¿Te Yo siempre gustaría, o creo, siempre mira, en qué parte de tu vida? mi profe de teatro, que yo digo que fue mi maestro, lamentablemente se nos fue, era Serrano. Y Serrano decía, claro, yo era bastante, no era tan chica, pero bueno, hoy sería nada, 20 años, pero yo de los 20 años ya me fui de mi casa a vivir sola. Hoy 20 años parece que todavía no salieron Claro. de la primaria, o sea, no es la adolescencia. Y entonces él decía, rócense con la cultura. No importa que no entiendan, vayan a los museos, escuchen música clásica, escuchen de todo. Yo decía, como por ósmosis pensaba, Claro. ¿qué dice este hombre? Y después con el tiempo empecé a darme cuenta qué era lo que decía. Nosotros los actores trabajamos con nuestro instrumento, entonces todo aquello que transites, ya sea de estudio, de vida, de lo que fuera, va dejando una Claro. huella y te va formando como persona, en otra, mejor, peor, más desarrollada, menos desarrollada, no importa para dónde, pero eso va haciendo. Y lo que creo es que estas herramientas yo las voy a incorporar así como te dije, bueno, hace un rato hablaba y les decía que estaba recibida como coach ontológica, yo no pienso, esta es la herramienta tal, ya está Incorporada. automáticamente incorporada. Y creo que tengo muchas herramientas ahora y me doy cuenta que tengo un análisis que, bueno, no podía tenerlo en otro momento. Y tengo un análisis también de mi vida, ¿entendés? otro Que aspecto, vos de decís, otro pero lado. ¿qué tiene que ver la ciencia política? Y sí, bueno, justo. Y te iba a Tiene que ver preguntar, con todo, me parece. ¿cómo ves este contexto? ¿Cómo ves la situación del país? Digo, ¿no? Como con esta nueva herramienta que tenés de politóloga, ¿qué te parece? Además, hablando, ¿no? De la educación pública, que el Ministerio de Educación quedó absorbido por otro ministerio. Bueno, también el Ministerio de Cultura no va a estar más. ¿Cómo ves la situación actual del país? Bueno, creo que hay que ir viendo cómo se va moviendo todo esto. Creo que tiene demasiados ministerios ese lugar. Gracias a Dios, tocó madera sin patas, que pasamos la pandemia con un ministerio de salud, porque también veníamos de una secretaría, ¿no? No Sí. nos olvidemos, es como que es un déjà vu, un error en la Matrix, no sabemos bien qué nos pasa a los argentinos que volvemos a tropezar con la misma piedra y después nos preguntamos, ¿pero por qué nos va así? Y sí, un poco, no hace falta mucha historia, son 4 años para atrás. Gracias a Dios pasamos por una pandemia teniendo un ministerio y ahora enfrentaremos lo que se venga de la mejor manera posible. Si bien estamos acostumbrados a escenarios de crisis, creo que nos agarra un poco en falsa escuadra. Creo que ese es el escenario de crisis que más en falsa escuadra nos agarra porque venimos de una crisis, venimos de una pandemia que tiene que ver a nivel mundial, por más que te digan no, pero a nivel mundial lo impactó de otra manera. Sí, claro, bueno, hay otros países que tienen otros recursos, otras maneras de salir. A nosotros nos agarró como nos agarró, gracias a Dios.
a nivel salud pudimos prepararnos, pero venimos con un arrastre y también, como siempre digo yo, bueno, juegan las fichas negras y las blancas, o sea, no es que jugás vos solo. Cuando una pandemia agarra al mundo, el mundo también le pasan cosas que vos tenés que interactuar con ese mundo que también le pasan cosas. Claro. Entonces, creo que tenemos un escenario para analizar. Bueno, los politólogos siempre analizamos con el diario del lunes, así que por ahora no se puede hacer nada. Futurología no hacemos. ¿Y como artista? ¿Qué implica este gobierno? Y como artista, bueno, nosotros fuimos el medio que en realidad la pandemia es al que más le pegó, porque yo estaba, por ejemplo, haciendo una obra de teatro, fuimos los que primero cerramos porque la gente tenía miedo y no iba, así que fuimos los primeros que cerramos antes que se cerrara el resto. Fuimos, te diría, los últimos en poder abrir, porque bien, no, sotoboche, medio que no sé qué, ampliando con el aire. Pero nosotros, los actores, porque además... Bueno, mismo novelas también, esas cosas. No, bueno, eso ni hablar, eso ya venimos de un arrastre fatal. Yo tenía un proyecto bastante ambicioso, hace bastante que lo estaba... Ahora van a privatizar Canal 7, olvídate. Claro. No se va a poder realizar eso que yo quería que era un poco hacer una industria del audiovisual, aprovechando esto de la pandemia y cómo se desarrollaron el tema de las plataformas y cómo cambiaron los hábitos. Porque también uno tiene que acompasar al mundo, ¿no? El mundo está diferente, tenemos hábitos diferentes. ¿Qué nos pasó con el tema del teatro? La gente no solo no tenía guita, se acostumbró a otro tipo de salidas. Claro. Y a nosotros nos costó mucho que la gente volviera a tener esta cosa y nunca se volvió el primer amor, nunca se volvió a aquello. También hay una cosa de los tiempos, ¿no? Como de sentarse a ver una obra, estar ahí una hora, como que hay algo de la sociedad que va cambiando en ese sentido. Y cuando salió de la pandemia nadie se iba a encerrar en un teatro. Sí. O sea, era como, no, ahora queremos salir. Yo no quería salir de mi casa, pero bueno, yo que tenía un toque personal dije, yo no quiero salir, salgan todos, yo no tengo ganas de nada. Claro. Porque me parece que hay una gran demanda de la afuera que, en mi caso personal, por supuesto, con las condiciones dadas de vivienda, de todo. Sí. Porque vivís en un lugar donde no tenés ninguna condición de nada, por supuesto, hacinado, quedarte adentro es, como decía yo, pedir que el elemento fundamental sea el agua y la higiene. Cuando hay gente que no tiene agua, claro, si lo pensás desde el modelo... Por eso... en esto veo difícil. ¿Qué política pública se va a hacer? ¿Desde dónde, no? Claro. ¿Cuál es el supuesto? Y viste que se hablaba de las cuestiones del Inca, qué va a pasar con el cine, porque es una industria nacional muy importante, el cine argentino es muy importante, no solo en el país, sino que mucho que se exporta, digamos, ¿no? Mira, lo audiovisual para nosotros representa, y creo que eso es lo primero que tenemos que convencernos somos nosotros, representa el 3% del PBI. Claro. Si el 4% del PBI más o menos es lo que se nos va en el pago de la deuda externa, somos el 3%. Seremos menos, o sea, si nos empiezan a cerrar los lugares, cada vez vamos a ser menos. Pero sí, eso yo creo que lo van a definir. Yo creo que a lo mejor no lo cierran, pero la manera de cerrarlo es de financiarlo. Claro. Entonces es exactamente lo mismo. Porque suena como... porque es visible. No es sustancioso, pero es visible. Claro. Cuando decían, vamos a recortar la casta, qué sé yo, pero representa nada. Sí, el 0,0. El 0,000 y es ahora, pero ¿cómo? ¿No ajustaron ahí? Es que, sí, dale, ajusta. Está lindo para el discurso, para el que está en la casa, dice, sí, son todos chorros los que van, los diputados y todo, que no entienden que si esa gente no gana bien, los únicos que van a hacer políticas y defender las políticas van a ser los que tienen plata. Ricos, porque si vos no pagás y recortás ahí, bueno, la gente se va a dedicar a lo que pueda del privado y no va a ir a trabajar justamente para el Estado. Y por eso, pero al momento, por lo menos con las medidas que se han tomado en las últimas horas, lo que ellos decían, la casta, no se tocó, insisto, hasta ahora, fue todo... No solo no se tocó, lo que no se va a visibilizar es los negociados de los 4 que siempre van a hacer negocio, bueno, hablábamos hace un rato, y es tratar de, si laburás para ese ABC1 que el país se va desangrando por abajo, pero por arriba
sigue exactamente igual. Sí, y pienso, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Como que es una práctica que si pasa eso va a quedar muy reducida a la gente que tenga plata para pagarla y no va a ser algo, no va a poder ser algo popular, por ejemplo. Esas cosas se cortan rápidamente y el problema que nosotros tenemos que los actores, al no tener la tele, sí. Claro. Estábamos todos refugiados en el teatro. Yo ahora, bueno, tengo la suerte de tener el programa en Canal 9, sábados y domingos, desde la pandemia, o sea, estaba en un lugar privilegiado diciendo, ay, no quiero salir de mi casa. O sea, claro. Quería salir porque tenía trabajo y estaba todo bien. Pero digo, al no tener ficción, que Sí. son muchos puestos de trabajo, no solo para los actores, sino para todo. técnicos, Sí. eso se multiplica. No hay que mirar qué es los que estamos adelante de cámara. Un producto que además vos podés obtener no solo ganancias con eso que se exporta al país. Por ejemplo, estaba viendo yo una serie, porque ahora me he dado para estar en Narnia, no sé qué hacer, y entonces veo series coreanas. Digo, esta gente hasta ni se parece físicamente, quiero ver series coreanas. Decinos títulos, si querés, así de paso. Empezamos a tirar títulos. Y la serie que estaba viendo, las imágenes, dije, mira, pero yo no me hubiese imaginado nunca Corea de esa manera. Claro. Y bueno, es eso justamente lo que yo abogo siempre. Uno cuando vende, no solo vende la historia, vende la geografía, vende que, no sé, tenemos unas pistas increíbles de esquí, Claro. y después tenemos el norte con unas cataratas increíbles. Eso es lo que vendés. Vendés que tomas mate, vendés tu cultura, vendés todo. Al no tener eso, no tener esa posibilidad, yo lo veo que va a estar como complicado, porque ahí sí es gratuito en algún punto, porque si no tenés cable tampoco ves todos los canales. Y a mí lo que más me preocupa de la privatización de Canal 7, más allá de que de mi proyecto, es que justamente Canal 7 lo que tiene, a diferencia de cualquier otra señal, es que llega a todas partes del territorio. Sí. Entonces, quien se queda con eso, que eso ocurrió en México, y por eso Televisa México, que estaba asociado al Estado, por eso no era tan loco mi proyecto, asociar un privado al Estado, por supuesto sin privatizarlo, sin que tenga injerencia se terminó quedando en los 90, Televisa se quedó con la señal territorial que había crecido gracias a que llegaba hasta el último punto del país. Claro. Ninguna señal, ningún canal de los top, ni en el momento de más rating que tenían, tiene la llegada que tiene Canal 7. Mencionabas al principio de la entrevista mucho el tema de la pandemia. ¿Crees que tiene que ver eso que moldeó de alguna forma las subjetividades como para vivir lo que estamos viviendo hoy? Que el fenómeno sí, creo que los jóvenes fueron los más perjudicados, porque yo te digo por mi hijo que ahora tiene 25, ¿no? Sí. Pero de chico adolescente no lo podía sacar de la computadora, yo tenía miedo de desenchufar la computadora porque lo desenchufo la Matrix. Claro. Este pibe hace así y se me desintegra molecularmente. Bueno, empezó, se dedicó al tema del K-pop, armó su propia banda pop, pero hacían covers de K-pop, bailaba, entrenaba esto, hacía de todo. Llegó claro, un pibe que estaba todo el día con la computadora pasó a estar todo el día en la calle. Claro. Porque tenía que ir a un ensayo, porque tenía que ir a esto, una clase de esto, una clase del otro, Cuando arma todo, 2019, estrena el 19 de noviembre del 2019, estrena todo, 2020 en marzo le dicen, quédate, y él preguntó y dijo, ¿qué hago? Y con un amigo lo cargamos y le dijimos, lo que hiciste siempre, anda a la computadora. Claro. O sea, pero ese pibe, vos le coartaste la salida al mundo. Entonces, cuando terminó esa media pandemia que sí viste que íbamos a salir, un gerundio saliendo, tampoco se podía dedicar, el grupo ya se desarmó, cada uno está en la suya. Es muy difícil a ese pibe llegarle con un discurso político. Claro. En su momento, no sé cómo lo ves ahora, si había una estigmatización o no de actores, actrices, que lo tildaban de esa manera. ¿Lo sufriste? Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, decir que siempre el peronismo tiene su costo, ¿no? Del lado que no le pasa a los otros.
No te preocupes que ella esté desesperada, vos tranquila. No le pasa a los otros, pero sí le pasa a quien transita decir Claro. lo que uno piensa, claro, pues Claro. los actores del resto, nadie los estigmatiza. Sí, y también tienen posturas políticas, por ahí Por no tan... supuesto, te dicen no tengo ninguna postura política y decís, Claro. y todo lo que decís, o Sí, sea, sí, todo sí. el discurso que bajás, eso es, Sí, sí. esa es tu No, postura. incluso partidaria, más allá de política, No, claro, Tienen también. y bueno, y eso es lo que, por ejemplo, yo vengo protestando ahora que estoy siguiendo a un diario que hizo una publicación de un tuit, porque viene esa cosa de delación, ¿viste? Ajá. Hay una cosa fea, ¿no? Medio oscurantista. Entonces dijeron todo lo que dijo Alberto en la cadena nacional, cenó con Carolina Papaleo, estuvo con Pablo Chávez, cenó con Carolina, vos lees, cenó Sí, con sí. Carolina Papaleo y pensás cualquier cosa. Entonces me creé una cuenta de Twitter, porque no puedo entrar a mi Twitter desde que cambió a X, y le dije, me creé una cuenta para contestarte a vos, pero lo levantaron del diario, Claro. entonces aparece Claro. Carolina Papaleo, le digo, si te fijas, porque yo no me voy a fijar, porque yo sé cuando entré a Olivos, coincide con el día de la Asunción. Le digo, yo acompañé en ese momento a quien era mi pareja, que después empezó a trabajar en Casa Rosada. Claro. O sea, yo no cené, no es lo que vos estás queriendo Sí, sí, decir. y sí. Cenó con Carolina, porque parezco que viste que estoy con la copa de Sí, sí, champagne sí. en el libro. Bueno, a Florencia Peña también y a otras la trataron en este caso como que el ingreso a Olivos había sido algo Sí, sí, así, sí. no en un contexto político y demás, sino que Viste, pero a mí, ¿qué me Luciendo podían otra decir cosa. si era del 10 de diciembre? Tiene que estar el horario en Claro. que entré, debo haber entrado, no sé, 9 de la noche, 9 y media Sí, de la sí. noche, de acompañante, porque ni siquiera manejaba el auto que estaba Claro. en el cual entré. Entonces le digo, te lo aclaro porque me parece que esto es un toque de mala leche, le dije, le puse en el tuit. Y ahora quiero que la misma plataforma, el mismo diario digital, me ponga mi... Derecho a réplica, digamos. respuesta. Mi derecho, por lo menos mi respuesta, que vea que yo no me quedé callada, porque si no el que calla otorga. Claro. Y yo porque tengo una alerta de Google que me llega, Claro. si no, no me hubiese llegado Claro. esto. Ujú. Bueno, ¿cómo te imaginas estos próximos años? ¿Qué crees cuál es la tarea como politóloga y como artista para enfrentar lo que viene? Bueno, creo que el movimiento es un movimiento que es un movimiento mundial. Hoy estaba escuchando en la radio y había un análisis de un corresponsal de Inglaterra. Sí. Y entonces decía que Latinoamérica era... hay uno de ese programa que se le ríe y dijo, ¿pero qué nos está diciendo? Nosotros somos el futuro, estamos no tapo el agua. Y él decía eso, y es verdad, nosotros hay un montón de cosas que no tenemos, ni en la Argentina ni en Latinoamérica, son los problemas de las migraciones que existen en Europa, no tenemos los problemas de guerra que están existiendo en Europa, pero sí lo que tenemos que empezar a idear es cómo conformar dentro de las reglas de la democracia. Creo que ese es el desafío, porque Europa ya está teniendo ese desafío. Evidentemente, si están votando a la derecha, quiere decir, esto no es la derecha, no hablemos en serio, ¿no? Esto no es nada, esto es un experimento que pasaremos, Sí. Saldrá mal como sale todo lo que ya se implementó, Sí. pero es un experimento, ni siquiera es la derecha de... Clásica, Claro. claro. Sí, la derecha, hablemos cosas en serio, la derecha de Europa. Esto viene por siempre por los mismos y si ganan siempre los mismos, o sea, nosotros esta historia ya la vimos, esto no es la derecha, la gente Claro. se derechizó, pero ¿cómo podemos hacer con la democracia, con las reglas democráticas, poder satisfacer las necesidades? Y obviamente tiene que ver para mí, con el desafío de ver cómo se rediseña un capitalismo que así está dejando demasiada gente afuera. Gracias por haber venido. Y felicitaciones por el Sí. nuevo título. Gracias. A disfrutarlo, gracias.